Sucedió sin previo aviso, nadie lo esperaba, ni siquiera en las pesadillas más oscuras. La noche cayó como cualquier otra, silenciosa y tranquila, pero algo en el aire era diferente, una tensión invisible que se sentía en la piel. En un momento, el mundo era normal. Las calles estaban llenas de vida, la gente reía y conversaba, ajena a lo que se avecinaba. Todo parecía seguro, cotidiano, como si nada pudiera romper la calma de la rutina. Al siguiente, él estaba allí, una silueta absorbiendo la última luz del crepúsculo. Surgió de la nada, como si hubiera estado esperando el momento exacto para aparecer, fundiéndose con las sombras y robando el calor de la tarde. Permaneció inmóvil, una presencia que helaba el aire. Cada segundo que pasaba, el frío se intensificaba, como si la noche misma se hubiera congelado a su alrededor. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar profundamente. Sus ojos, fríos y vacíos, se fijaron en mí. Sentí su mirada atravesarme, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos, cada miedo oculto en lo más profundo de mi ser. No vi nada humano en ellos. Eran pozos oscuros, sin compasión ni emoción, reflejando solo la promesa de algo terrible por venir. Luego habló, su voz baja y rasposa. «No grites». Sus palabras eran como cuchillas, cortando el silencio y llenando el espacio de una amenaza invisible. La orden me arraigó al suelo, el miedo pulsando por mis venas. Sentí cómo mi cuerpo se negaba a responder, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mundo se encogió al espacio entre nosotros. Todo lo demás se desvaneció. Solo existíamos él y yo, atrapados en un instante interminable, donde el tiempo parecía haberse detenido. En su mirada ya no era una persona, solo una presa. La cacería había comenzado, y supe en ese momento que nada volvería a ser igual. El miedo se convirtió en mi única compañía, y la sombra en mi nuevo destino. Mi cuerpo se negó a obedecer. Era como si una fuerza invisible me hubiera atado a ese lugar, impidiéndome mover siquiera un músculo. Sentía el peso del miedo apoderándose de cada fibra de mi ser, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Quería correr, gritar, pedir ayuda, pero el miedo me paralizó por completo. Mi voz se ahogó en mi garganta, incapaz de salir, y mis piernas se negaron a responder. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, viendo cómo todo sucedía a mi alrededor, sin poder intervenir. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina se disparaba y sentía un temblor recorriéndome, pero estaba congelada, atrapada en un único y horrible momento, donde el tiempo parecía haberse detenido y cada segundo se alargaba eternamente. El mundo seguía girando, ajeno a mi terror, mientras yo estaba encerrada en una pesadilla con él. Las personas a mi alrededor continuaban con sus vidas, sin notar mi sufrimiento, como si estuviera invisible, aislada en mi propio miedo. Mis sentidos se nublaron, solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el latido de mi pulso, ambos retumbando en mis oídos como un tambor. Todo lo demás se desvaneció, y el silencio se volvió ensordecedor, llenando mi mente de pensamientos caóticos y oscuros. Era una espectadora de mi propio terror, impotente para cambiar el guión. La parálisis era absoluta, y en ese instante comprendí lo que era estar verdaderamente atrapada, prisionera de mi propio cuerpo y de un miedo que no me dejaba escapar. Entonces se movió, rápido, eficiente. Su mano se cerró sobre mi boca, fría y sin vida. Esto no era un robo, me estaban llevando. La palabra secuestrada explotó en mi mente. Su rostro estaba perdido en la sombra, un monstruo sin rostro. Su agarre fue brutal, marcándome como suya. El dolor se encendió, pero la violación fue peor. Su toque extinguió mi resistencia, hundiéndome más profundamente en el miedo. Me empujó hacia adelante, un arma apretada contra mi espalda. El frío acero borró cualquier pensamiento de escape. Mi vida pendía de un hilo, completamente a su merced. Era un fantasma con un arma, sin dejar rastro más que trauma. El dolor de su agarre palpitaba, un recordatorio físico de mi cautiverio. Esto era real. El miedo, el dolor, el arma, nadie lo encontraría, nadie me salvaría. Esta era mi nueva realidad. El tiempo se difuminó en la oscuridad de mi prisión. Los días y las noches se mezclaban, y el silencio era tan denso que a veces sentía que podía tocarlo. La soledad era mi única compañía, y el frío de las paredes se filtraba hasta mis huesos. Cada minuto parecía eterno,
y la esperanza se desvanecía lentamente, como si la oscuridad quisiera devorar hasta el último rincón de mi mente. Entonces lo vi, una pequeña grieta de luz perforando la penumbra. Era tan diminuta que casi pasaba desapercibida, pero en ese mar de sombras, su presencia era un milagro. La luz se colaba tímidamente, como si dudara en perturbar la quietud de mi encierro. Esa rendija se convirtió en mi ancla, prueba de que el mundo exterior aún existía. Me aferré a ella como quien se aferra a un recuerdo querido, recordándome que, más allá de estas paredes, la vida seguía su curso. Me fijé en ella, sacando fuerza de su tenue brillo. Cada día, buscaba ese rayo, permitiendo que su calidez me envolviera, aunque fuera solo por un instante. Era mi ritual, mi forma de resistir. Mi corazón seguía latiendo, terco y constante. Ese latido era mi recordatorio de que aún estaba aquí, de que la oscuridad no había logrado apagarme por completo. A pesar de todo, estaba viva. Cada respiración era un acto de desafío, una pequeña victoria contra la desesperanza. La luz y el latido de mi corazón se convirtieron en mi enfoque, esperanza y prueba. Me repetía que mientras existieran, había motivos para seguir luchando. El miedo permaneció, pero ya no estaba solo. La luz me acompañaba, y con ella, una chispa de valor que antes no conocía. Surgió una frágil voluntad de sobrevivir. Empecé a imaginar el momento en que saldría de allí, cuando la luz no sería solo una grieta, sino un horizonte abierto. Mientras esa luz brillara y mi corazón latiera, no dejaría que la oscuridad ganara, porque incluso en el encierro más profundo, la esperanza puede abrirse paso, y yo estaba decidida a no